Buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 21 de noviembre de 2016, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Dándonos Dios vida y licencia, pasadas las 6:30 de la mañana estaremos al aire con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Tema fundamental, por supuesto, el nuevo acuerdo que de nuevo no tiene nada y que de acuerdo no le falta sino la refrendación popular. Santos lo dijo 1000 veces, no voy a sacar un acuerdo que no esté refrendado por el pueblo. Como el pueblo le dio semejante paliza, ahora va a sacar el acuerdo sin refrendación del pueblo entre los mismos derrotados del 2 de octubre. De manera que se reúnen los derrotados del 2 de octubre, que son las FARC y los paniaguados de Santos, a sacar un acuerdo en contra del 83% del pueblo colombiano. Esa es la síntesis. Pero el presidente ya escuchó, ya oyó, hace lo que le da la gana y saca el acuerdo que quiere. Acuerdo que vuelve, entre otros pedazos, a los militares de hoy y a los de ayer. Le pusieron al acuerdo lo necesario para meter a la cárcel a todos los militares por la muerte de cualquier guerrillero en cualquier tiempo. Responde siempre la cadena de mando hacia arriba, de manera que un guerrillero muerto en cualquier parte en Algeciras, Huila, termina siendo el comandante de la brigada o de la división el que responda. Y no se habían dado cuenta. El general Mora no se dio cuenta. Se lo dijimos 1000 veces. Los van a sacrificar. No mientras yo esté en La Habana. Mire, ahí pasó. Acabaron con las fuerzas militares de Colombia y no se dieron cuenta. Ahora el presidente de Acore también lo descubre. Presidente de Acore que se había enfriado de qué manera, que estaba hablando muy bien de la justicia transicional, que estaba muy condescendiente, ya se dio cuenta cuando el tren se le vino encima, lo atropelló, lo arrolló. Esas son las noticias fundamentales sobre el famoso nuevo acuerdo. ¿Quiénes se robaron 20 billones de pesos con contratos sucios? Lo denunció el fiscal general de la Nación. En 8 billones de pesos de contratos no había siquiera un segundo proponente. Es que roban sin compasión 20 billones de pesos. Pero se necesita reforma tributaria. Una reforma tributaria que ahora sí despertó a la ANDI, despertó a la Asociación Bancaria, despertó a las entidades sin ánimo de lucro, a las universidades. Ya se dieron cuenta de lo que les iba a pasar. Les estaba sucediendo exactamente lo mismo que a los militares, a ciertos militares retirados, con los acuerdos. No se habían dado cuenta de que la cosa era con ellos. De manera que acuerdos contra el país, los mismos acuerdos de siempre, sin refrendación popular, contra las fuerzas militares y reforma tributaria contra todo el mundo, porque hay que pagar la corrupción de Santos y de sus cómplices. Claro que nos están diciendo que el cese es muy frágil, que hay que correr porque el cese al fuego está que se rompe, qué frágil es. Y hoy llega Timochenko a Bogotá en plan de victoria, a firmar el acuerdo seguramente en la Plaza de Bolívar. Se cubren de gloria estos grandísimos bandidos, estos asesinos del pueblo colombiano durante 50 años, cubiertos de gloria por cuenta de Santos, que por allá desde la PEC en el Perú sigue dando declaraciones estúpidas sobre realidades completamente imaginarias e ilusas. El pueblo colombiano rechazó el acuerdo con las FARC el 2 de octubre y no se han dado cuenta. La OEA confirma cambio de brazaletes. Es lo que dicen, y dice también la ONU. El mamerto ese que está de la ONU ahora también está diciendo lo mismo, que es que en los sitios de donde se van las FARC entonces llegan nuevas fuerzas. Hombre, no sean
tan torpes ustedes y no nos crean tan imbéciles a nosotros. No son otros, son los mismos. No sean tontos, se cambian el brazalete. Un brazalete vale, por ahí hicimos la cuenta, creo que vale a 3.000 pesos el brazalete. Se ponen un nuevo brazalete y entonces ahí se quedan haciendo lo mismo que han hecho siempre, narcotráfico y violencia contra el pueblo colombiano. Pero qué maravilla de acuerdo, qué maravilla. Cayeron las importaciones a septiembre y aumenta el impuesto a la comida en 22%. Perdón, las importaciones de comida aumentaron 22%, porque Colombia no está produciendo comida. Esos son otros que no se han dado cuenta. Pero Minchi Rinchi es el mejor ministro de Agricultura que ha habido en la historia de Colombia. Minchi Rinchi. Y volando las importaciones de comida, más 22%. El Consejo de Estado acaba los tribunales de arbitramiento. En el caso de la DIMAYOR, con Telmex y UNE, dictaron un laudo arbitral en firme, y salió el Consejo de Estado a decir que ese laudo es nulo. Y es nulo porque antes de empezar el tribunal han debido preguntar si había unas normas andinas que estaban vigentes o no estaban vigentes. Señores consejeros de Estado, eso es lo que hacen en el tribunal, determinar los hechos relevantes y decir cuáles son las normas jurídicas vigentes. Ustedes están acabando con los laudos arbitrales, que es la única justicia decente, la única que medio sobrevive en Colombia, la de los laudos arbitrales. Los van a acabar los procesaliadores desde el Consejo de Estado y de los tribunales administrativos. Desmontaron el campamento por la paz de la Plaza de Bolívar, pero hay menuda pelotera con el alcalde Peñalosa, porque dicen que desocupó la Plaza de Bolívar para poder hacer la salsa al parque, en la Plaza de Bolívar. Entonces fue y levantó los cambuches esos y sacó la gente, pero le habían dicho que era que se querían ir, y como se querían ir, él vino a ayudarles. ¿No es como cómico? Acuerdo de Canacol y Promigas para suministrar cantidades adicionales de gas en la costa atlántica. Ya que la gente de la costa no va a tener energía eléctrica, porque lo que es lo de Electricaribe ni para atrás ni para adelante. Ese es mucho mare magnum, mucho sartal de inconsecuencias, que por lo menos tengan gas. Por fin, la Asobancaria descubrió que el 4 por mil era malo, porque se habían quedado calladitos la boca. Ahora sí tuvieron que hablar. El 4 por mil acaba el sistema bancario. La gente prefiere sacar su plata y manejar efectivo que pagar el 4 por mil. Es lo que está sucediendo. De ahí los fleteos. Los únicos que están contentos con la medida son los fleteros, porque de eso depende su negocio. Los sobrinos de la esposa de Maduro fueron declarados culpables en Venezuela, culpables de narcotráfico. La pregunta es quién los apoyaba y por dónde hacían las cosas, y dónde este par de inútiles e incompetentes, que así los llamó su propio abogado defensor en los Estados Unidos, sacaban 800 kilos de coca del hangar de la presidencia de la República en Venezuela. ¿Cómo le parecerá la gracia a Trump? Nuevo ataque del ELN a Cañolimón Coveñas. Odín Sánchez no aparece. Los demás secuestrados no aparece. La tenebrosa banda de la familia Poveda, que mataba líderes comunitarios por cuenta del ELN. El ELN haciendo méritos. Las Contralorías, dice la Contraloría General de la República, hacen lo que les da la gana. Pero es que en el referendo del presidente Uribe teníamos una norma clarísima para acabar las Contralorías departamentales. Y eso fue lo que se hundió por cuenta del doctor Camilo Ospina, el traidor de Palacio, enquistado en Palacio, al que después le dieron por premio el Ministerio de Defensa.
pero acabó con el referendo y por eso tenemos no sé cuántas contralorías haciendo lo que les da la gana y por eso en este país no hay control de nada. A propósito, el carrusel de los Nule y Moreno y Conalvías costó, según la Contraloría, 174.000 millones de pesos. Pero los señores de Conalvías no están presos. En cambio, Andrés Felipe Arias está fugitivo, condenado a 17 años cuando no puso la mano en un centavo de lo ajeno. Ni en un centavo. Él está fugitivo. Los señores de Conalvías, tranquilos. No fueron sino 174.000 millones de pesos los que perdió Bogotá en el contrato de la calle 26, en la cesión del contrato de la calle 26. Viva Colombia. 3.6 toneladas de explosivos encontró el ejército en pie de cuesta. Desde luego, los propietarios son desconocidos. Nadie sabe. Era una cantidad de explosivos suficiente para volarlo todo en 100 metros a la redonda. Algo mutatis mutandi parecido a lo de Cali en aquella época de Rojas Pinilla cuando voló media ciudad. François Fillon, ganador de las primarias de la derecha en Francia, es el más derechista de la derecha francesa, sin ser desde luego la señora Le Pen. Sarkozy quedó fuera de la carrera, mientras Angela Merkel quiere ir por el 4º mandato consecutivo en Alemania. No hay alternativa, en Alemania la quieren, la llaman la mamá, y es una persona de centro, equilibrada, en medio de la oleada, de una oleada de izquierda que amenaza a Europa. La presidenta de Corea está acusada por corrupción, pero no la pueden sacar del cargo, como a Maduro. Y hay una unión militar entre Corea del Sur y Japón. Por supuesto, Corea del Norte está indignada. Y en un día como hoy, en el año de 1902, se celebraron los tratados de Wisconsin y Chinacota que pusieron fin a la Guerra de los 1000 días. Recordaremos aquella guerra atroz y aquel final que se produjo dejando un país en la absoluta ruina, listo para que le pasara lo del Canal de Panamá. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Y hablemos de política, como siempre. Aquí hemos sido muy críticos de las actitudes tibias del Partido Conservador, pero para ser sinceros, en estos momentos parece el único partido que llama las cosas por su nombre y reclama respeto ante los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre. A los conservadores les parece intolerable que se hable de refrendar el viejo acuerdo de paz mal maquillado vía Congreso. Dice el presidente del Partido Conservador, David Barguil, algo que a mí personalmente me parece de una lógica aplastante. Dice, lo que negó el pueblo solo puede ser viabilizado nuevamente por ese mismo pueblo. Es obvio, ¿no? ¿Ustedes imaginan que esto mismo que está pasando en Colombia ocurriera, por ejemplo, pongamos otro país, España o en cualquier otro país, y tras perder el plebiscito el gobierno intentara meter ese gol de aprobar esos acuerdos a la fuerza a través del Congreso, saltándose a la torera la voluntad del pueblo? ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría la población? ¿No les parece un descaro? Pues bien, dice el Partido Conservador, a través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, que buscar la refrendación a través del Congreso, aunque es legal, es buscar una salida trasera y poco limpia. Estas son las palabras textuales que usaron en su carta. Si bien es posible iniciar la implementación del nuevo acuerdo de paz por vía congresional haciendo uso de las mayorías con las que cuenta el gobierno en esta corporación, tal decisión no sería otra cosa que un atropello a la voluntad de los colombianos, que ya se manifestó en las urnas expresando su desacuerdo con lo inicialmente pactado. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos sigue buscando aprobación en el exterior y de verdad cree que importa mucho más lo que piensen en el Japón que en el Chocó, cuando todos sabemos que este es un asunto que atañe única y exclusivamente a los colombianos.
¿De verdad el Gobierno tendrá el descaro de pasar el nuevo acuerdo por el Congreso y comportarse como si aquí no pasara nada? Pregunto, ¿por qué otros sectores del no aceptan esta forma cuestionable de refrendación y no exigen el respeto que se merece el pueblo colombiano? Pregunto. Montserrat, mi posición es bastante más radical que la contenida en la carta que usted leyó, donde dice que jurídicamente sí es eso viable. No es viable. Eso quedó en manos del constituyente primario y el constituyente primario rechazó ese acuerdo. Luego ese acuerdo no se le puede volver a presentar a nadie, porque el constituyente primario está por encima del constituyente derivado, del Congreso. Entonces el Congreso no puede pasarse a la torera al constituyente primario que le dijo no al acuerdo. Ese es mi punto de vista. De manera que jurídicamente tampoco es viable. Políticamente es una vulgar estratagema de engaño y de mentira. Nos quieren meter por la puerta de atrás el acuerdo que ya rechazó el pueblo. ¿Y creen que eso lo pueden hacer impunemente? Pues tal vez no. Tal vez no. Y ya va viendo voces que se levantan de todas partes para decir lo mismo. Esa estrategia de Santos de acudir al Congreso derrotado, el 2 de octubre, para saltarse a la torera lo que el 2 de octubre resolvió el pueblo, no es válida, ni es aceptable, ni tiene ninguna posibilidad política ni jurídica. Vamos a ver qué pasa. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 21 de noviembre del año 16, son las 6:23 de la mañana. Como era de esperarse, a los militares y a la policía los traicionaron, y lo más grave, con sus propias estrategias y en manos de sus propios generales, como parte activa del complot. Unos por acción, como Naranjo, y otros por omisión. El presidente bolivariano, conocido de autos, en presencia del ministro de la Defensa, los señores generales, comandante general de las fuerzas militares, el director de la Policía Nacional, allí, el comandante Santiago fue enfático en afirmar, una vez más, que las líneas rojas establecidas en relación con los asuntos de carácter militar o policial, bajo ninguna circunstancia han sido motivo o serían motivo de discusión o negociación en el proceso que se adelanta con las FARC. Y cínicamente, según una tardía carta de arrepentimiento, suscrita por el brigadier general Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de ACORE, quien no entendió lo que pasó, porque en Juanpa no se puede creer, cuando tarde, muy tarde, ya encontró que en el presunto nuevo acuerdo se adicionó el artículo 44 sobre control efectivo de superiores sobre conductas delictivas de subalternos, en otras palabras, generales, a poner su barba en remojo. Ruiz Barrera también repara, y muy tarde, sobre las facultades de las ONG para fabricar informes e imputaciones contra los militares y policías. Doctor Londoño, como quien dice, fusilen mientras llega la orden. Después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Se les dijo, se les advirtió, se les demostró, pero no pusieron cuidado. Y andaban felices con el Tribunal Supremo de Justicia porque ese sí los iba a sacar de la cárcel. Ahí estaba el general Néstor Ramírez en una lamentable posición apoyando semejante barbaridad. Un tribunal constituido por las FARC y por el gobierno a juzgar nuestros militares. Ya descubrieron la estratagema. Ya se dieron cuenta los generales de que los van a meter a la cárcel a todos, a todos. Donde haya un guerrillero muerto, se van a inventar que fue un falso positivo. Y la culpa la tiene el general. ¿Cómo se los acaban de hacer en el caso de los delincuentes de Fontibón,
que murieron en Ocaña. Seguramente se fueron de paseo, se fueron de turismo a Ocaña y allá el ejército los dio de baja. Condenado el coronel que mandaba todo el grupo, el coronel. ¿Qué tenía que hacer el coronel? Nada. ¿Qué tenían que hacer los soldados? Dar de baja a los bandidos que estaban trayendo y llevando coca, porque para eso se fueron los de aquí, de Soacha para Ocaña. Entonces los meten a la cárcel. Ya parece que al fin el general Ruiz se dio cuenta y que todos se dieron cuenta. Y tal vez el general Mora también se dio cuenta. Lo usaron miserablemente, entre otras para condenarlo a él. Claro. No se le olvide que el Consejo de Estado ya está hablando del asesinato de Jaime Garzón y dice que eso fue una cosa entre el ejército y la policía. ¿Quién responde? El comandante del ejército, que es el señor general Jorge Enrique Mora Rangel. Eso era lo que les estaban tramando allá en La Habana, en Cuba. Se los dijimos 500 veces. Claro. 500 veces nos dijeron que no teníamos razón y ahora tienen que admitir que la teníamos toda. Señores generales, es con ustedes. Los van a meter a la cárcel a todos. ¿Entendieron? Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. En entrevista con la revista Semana, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, insistió en que están decepcionados con la reforma tributaria, pues se está perdiendo la oportunidad de oro de generar competitividad y un círculo virtuoso para la inversión. Con relación a la nueva tarifa de renta, asunto en el que había insistido con preocupación la ANDI, McMaster aclara que cuando uno suma se encuentra que en 2017 la combinación anterior, impuesto de renta más CRE y sobretasa en algunos casos, versus la actual, pasaría del 42,1% al 44,8%, es decir, sube la tarifa. Llama mucho la atención la posición de la ANDI, doctor Londoño, pues hasta ahora habían expresado algunos reparos, pero mantenían el respaldo al gobierno, considerando que la reforma era urgente. Colombia es hoy en día uno de los países con mayor tributación en el mundo, y McMaster afirma que con la nueva reforma tributaria, en 2019 sería el mayor. Sin lugar a dudas, uno de los temas que disparó la reacción de la ANDI fue la inclusión del impuesto a las bebidas azucaradas, pues, abro comillas, con argumentos populistas y faltos de profundidad, se decidió que ponerle un impuesto era una forma de implementar una política de salud, pero eso no es así. Las políticas públicas de salud se generan con educación, reglamentación, prevención y no con impuestos, cierro comillas. Doctor Londoño, los sindicatos ya han expresado su malestar con la reforma tributaria y la Asociación Colombiana de Universidades está muy preocupada, pues tanto las privadas como las públicas se verán afectadas. Las primeras por las cargas a las entidades sin ánimo de lucro, pues la Ley Nacional de Educación prohíbe que las instituciones educativas sean con ánimo de lucro, y las segundas, pues las partidas que se garantizan en el régimen tributario actual se verían mermadas con la nueva reforma. En definitiva, doctor Londoño, como diría aquel comediante, este gobierno dejó al país marchando. Los sectores económicos marchan contra la reforma tributaria, los trabajadores marchan contra la reforma tributaria, Ascun marcha contra la reforma tributaria y la mayoría de los colombianos marchan contra el acuerdo con las FARC. Prosperidad para todos. Sí, señor. Esos también se están dando cuenta de lo que les ha pasado. Así como los militares no se dieron cuenta de que los iban a encarcelar a todos. No se dieron cuenta, ¿no? A pesar pues de que se los dijimos en todos los tonos, de todas las maneras, en todas las ocasiones, las víctimas de la reforma tributaria tampoco lo habían notado. La ANDI, el señor Bruce McMaster, no se había dado cuenta de lo que le iba a pasar, porque dice que el efecto con las grandes empresas era neutro. Con ese cuento le salió el ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas Santamaría, y se lo creyeron. Ahora están haciendo cuentas y notan que la tributación se les volvió imposible. Y los sindicatos y las universidades y los clubes y todo el mundo se dio cuenta de que al país lo arruinaron porque hay que pagar la corrupción. No se le olvide que el fiscal habló de contratos regionales irregulares por 20 billones de pesos. Alguien lo tiene que pagar, Santiago.
Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién? Pues la industria y el comercio y las universidades y los sindicatos, ¿o no? Claro, a pagar se dijo. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Definidos los 8 equipos clasificados a cuartos de final de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Alianza Petrolera, que estaba de séptimo con 30 puntos, fue el único que no pudo mantener su posición entre los 8 tras caer frente al descendido Fortaleza en Bogotá. Fue el gran damnificado de la fecha, ya que venía con 6 triunfos consecutivos y fallaron en el partido crucial. Patriotas se clasificó por primera vez en su historia en los cuartos de final, luego de vencer 2-1 en el clásico boyacense al Boyacá Chicó, que se despidió de la A. Envigado se quedó por fuera por un gol de diferencia con Patriotas, venció 1-0 a Cortuluá y terminó con 32 puntos y más 3 frente a más 4 del equipo de Tunja. Santa Fe sufrió para derrotar 2-1 al Once Caldas en Manizales en el partido de despedida del arquero Juan Carlos Henao, próximo a cumplir 45 años, doctor Londoño. Millonarios, que ya pudo jugar en su estadio, derrotó 3-1 al Medellín ya clasificado, que pasó del segundo lugar al quinto en la tabla. Estos son los 8 clasificados: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe, que son los primeros 4 de la tabla. Serán cabeza de serie, no se enfrentarán entre ellos y comenzarán de visitantes para cerrar de locales el partido de vuelta. Los otros 4 son Medellín, Millonarios, Bucaramanga y Patriotas. Serán sorteados para conocer a su rival en los cuartos de final. Hoy, a las 7:30 de la noche, se realizará el sorteo que definirá las llaves de los cuartos de final. Los partidos de ida se jugarán 26 y 27 de noviembre y la vuelta el 30 del mismo mes y el 1 de diciembre, doctor Londoño. Y quiero cerrar invitando a los colombianos que no se pierdan el desempate del golfista colombiano Camilo Villegas en el torneo que está jugando en el estado de Georgia, Estados Unidos. Nos sorprendió Camilo este fin de semana, doctor Londoño. Había perdido la tarjeta con todos los privilegios en agosto y ahora está desempatando para ganar el torneo. Comenzará a las 8 de la mañana, tuvieron que suspenderlo por luz. Bueno. Magnífica noticia de Camilo, ojalá mantenga ese nivel, ojalá gane este torneo, ojalá vuelva a la PGA para acompañar a este otro muchacho Muñoz que se está inaugurando en la gran carpa de la PGA. Bueno, ya veremos qué es lo que sucede, Tata, y ya veremos qué pasa con los cuadrangulares finales en el Campeonato Colombiano de Fútbol. En un minuto, si Dios quiere, estaremos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Mientras tanto, pues algunos comentarios. En las 2 orillas tienen ustedes un artículo de nuestra autoría que se refiere precisamente a la policía secreta. Policía secreta con la que ya anda todo el mundo muy comprometido y muy preocupado. Hoy hay un artículo de página entera, un reportaje de María Isabel Rueda Oscar Iván Zuluaga. ¿Quién lo creyera? Preguntándole cómo fue que se infiltró su campaña para que perdiera las elecciones del 2010. Curioso. Es que la policía secreta juega con todos. En un país donde hay policía secreta no hay libertades, para nadie. Eso de que la policía secreta solo chuza a los enemigos cuando quiere y lo chuza a uno también cuando le da la gana. No chuza a todos, nos quita la libertad. Esas organizaciones tenebrosas estilo Gestapo, la NKVD, el G2 cubano, eso es absolutamente incompatible con un régimen democrático limpio. De manera que lo del almirante Chandía ahora sí los tiene preocupados a todos. Hay también otro artículo de mi autoría, lo pueden ver en la página de internet de La Hora de la Verdad, sobre el conejo multimillonario, cómo Santos nos está robando a todos. Dijo que no habría acuerdo sin refrendación popular. Sometió su famoso acuerdo a refrendación popular. El pueblo le dijo que no. Y entonces ahora resuelve que sí, sin refrendación popular, sino apelando a sus cómplices derrotados en el Parlamento.